Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien. En el episodio del día de hoy vamos a hablar con Adriana Luna de Tierra de Monte. Tierra de Monte es una de las pequeñas y medianas empresas, uno de los proyectos que ha sido ganador en los premios GOULA 2023. Vamos a hablar con Adriana sobre qué es Tierra de Monte y también vamos a hablar, qué implica haber sido reconocido en estos premios tan importantes para nuestro país. Pero antes de comenzar, Adriana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Olmo. Pues feliz de estar el día de hoy platicando con ustedes, muy honrada y vamos a tener una muy buena conversación. Así es, y antes de entrar en el tema, pues para poner en contexto a la audiencia, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Adriana Luna? Si nos puedes comentar un poco pues, sobre qué estudiaste y por qué te dedicas a lo que te dedicas actualmente. Claro que sí, con todo gusto. Como bien dices, mi nombre es Adriana Luna, soy cofundadora y directora general de la empresa Tierra de Monte. Soy bióloga de profesión, soy madre, soy científica y soy la orgullosa nieta de mujeres indígenas de campo que pues me enseñaron junto con mi abuela, con mi abuelo a pues respetar la tierra, a querer la tierra y a entender que cuando cuidas a la tierra te cuida a ti. Entonces, yo crecí con esas enseñanzas, por eso estudié biología y cuando, conforme fue, digamos, avanzando, ¿no? Mi carrera profesional, pues me di cuenta que era en la agricultura donde se podía como entender esta relación del ser humano con la naturaleza y pues por eso hago lo que hago. Excelente, gran presentación. Y bueno, pues justamente cuéntame cuáles son los factores que impulsaron la creación de Tierra de Monte. Ya nos contaste que vienes de gente indígena, gente que trae esta mentalidad de ser uno con la tierra, pero pues cuéntanos a ver un poco más al respecto. Claro que sí, mira, Tierra de Monte es es la vida aventándome al emprendimiento. Yo la verdad, pues digo, como te comentaba, soy bióloga, realmente yo nunca me vi teniendo o siendo parte de una empresa privada, ¿no? Mucho menos dirigiendo una. Tierra de Monte nace pues por la conjunción de muchos factores, la parte de mi carrera pues muy importante, ¿no? Entender el papel que juega el ser humano dentro de la naturaleza, el amor que le tengo al campo, las vivencias que tengo, tanto familiares en mi niñez, de pues toda la familia reunida abajo del huizache, ¿no? Comiendo de los frutos de la tierra. Y finalmente lo que detonó la creación de la empresa como tal, porque pues la parte teórica, la parte tecnológica, pues fue un desarrollo de muchos años que empecé desde la carrera, pues fue básicamente mi hija nació con alergias alimentarias y ella pues era sensible, entre muchas otras cosas, a los pesticidas, a los agroquímicos que pues estaban ella nació en Culiacán, Sinaloa, entonces pues ya te imaginas, ¿no? Sí. En el aire, en el agua, las avionetas pasando, fumigando, y entonces ella pues se ponía muy, muy malita. Y nos tardamos un par de meses en diagnosticarla después de que nació, y cuando me la diagnostican me dicen, mira, pues es muy sencillo, entre comillas, ella tiene que comer orgánico, tan fácil como eso. Pero en ese momento, pues después de todas las complicaciones iniciales tanto de su parto como de los primeros meses de vida, pues la situación económica familiar pues era muy precaria y lo orgánico era muy, muy caro. Nos damos a la tarea, ¿no? De buscar en diferentes zonas. Nos tuvimos que mudar, de hecho, de ciudad, de Culiacán a la Ciudad de México inicialmente, y luego a la ciudad de Querétaro, donde todos ustedes tienen su casa, buscando los médicos para mi hija. Pero resulta que en este buscar, pues también empezamos a ver de dónde vamos a solucionar la alimentación de mi hija, porque el único lugar donde encontraba yo comida orgánica era la Ciudad de México, en una tienda carísima que ya sabemos dónde está, ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Okay. Donde un jitomate orgánico te costaba en ese entonces 60 pesos. Vaya. Y pues realmente no había pues solvencia económica para hacer eso, ¿no? Entonces
por un lado, empezamos a buscar la manera de generar alimentación dentro del jardín de todos ustedes, para darle de comer a la niña, pero por otro lado también empezamos a pensar, y particularmente yo empiezo a pensar en todas aquellas personas que como mi hija y todas las madres que como yo no tenemos los recursos para darle a nuestros hijos una alimentación sana, una alimentación segura y una alimentación suficiente, y en lo absurdo que es que las personas que están más cerca de la tierra, ¿no? Los campesinos, los jornaleros, por el hecho de no tener acceso a una solvencia económica, pues tengan que tener miedo a la hora de comer. Okay. Que no tengamos el derecho humano a una alimentación segura, una alimentación que no implique un riesgo, que no implique enfermedad para nosotros. Entonces, en ese contexto, ¿no? Mientras paralelamente estoy tratando de encontrar una forma de alimentar a mi hija a través de lo que sembraba en mi jardín, como bióloga, como microbióloga, pues empiezo a utilizar las cosas que yo había desarrollado durante mi trayectoria profesional. Me enfoco a entender cómo los hongos y las bacterias pueden apoyar al crecimiento de las plantas que estaba creciendo en el jardín, cómo pueden sustituir pesticidas, cómo pueden favorecer y optimizar la captación de los nutrientes por parte de las plantas. Y bueno, poco a poco me voy dando cuenta que esto es una necesidad que existe pues en todos lados, que existe la necesidad de poder transicionar hacia una agricultura diferente, con herramientas que sean accesibles, con herramientas que utilicen la tecnología, sí, pero también los saberes de, pues en este caso, mis abuelas, ¿no? Y bueno, pues voy conectando con otras personas que afortunadamente reciben la tecnología y que me enseñan y que empezamos a hacer como este intercambio de aprendizajes. Y finalmente, a través de una maestría en administración de empresas, pues logro darle sentido comercial a todo merequetengue que traía en la cabeza. Y bueno, logro generar dentro de estas cosas que yo había desarrollado para mi jardín un mínimo producto viable que pues encuentra un lugar favorable en el mercado. Esto ocurre hace 8 años y pues a partir de ahí poco a poco hemos ido con el apoyo y la confianza de los productores, con el apoyo y la confianza de nuestros distribuidores, pues generando un portafolio más amplio de soluciones y pues entendiendo cómo aplicarlas en diferentes regiones del país con diferentes cultivos. Ok, gracias por compartirnos pues, esta historia, ¿no? Esta parte inicial de cómo surge Tierra de Monte. Creo que es una historia muy potente el hecho de que tú buscaras una solución para una problemática que en ese momento pues tenías tú que solucionar de manera urgente e inmediata. Sin embargo, me queda la duda, porque al menos desde donde yo entiendo, hay un punto en el cual pues tú debiste haber brincado de decir, estoy solucionando un problema que tengo en mi familia, con mi hija, allá decir, voy a tener o voy a empezar una empresa impulsando esto, ¿no? ¿Cuál fue ese momento en donde tú dices, voy a dar este brinco a solucionarle el mismo problema a otras personas? Pues mira, fue un momento, creo que si tú platicas con emprendedores, particularmente con emprendedoras, a mí me ha tocado compartir esto con varias compañeras, son como momentos de inflexión donde no tienes de otra. Yo estaba, como te comento, logré como tomar aquello que yo sabía, ¿no? De haber trabajado en remediación de suelos contaminados con hidrocarburos y con metales pesados, utilizar ese conocimiento, utilizar esos microorganismos para hacerlo crecer cosas en mi jardín. La niña empieza a crecer, obviamente come más, Sí. porque los niños comen y cómo comen. Y empiezo a truequear esos polvos con las señoras de los mercados que estaban alrededor de la casa de todos ustedes, las señoras que venían de Huimilpan, de Tolimán, de Amealco, con su cosecha de traspatio. Ellas me daban medidas de durazno, de higo, de lo que sea, y yo le daba mi polvo feo apestoso, ¿no? Sí. Y también era como una forma en la que yo me aseguraba, entre comillas, que ellas pudieran tener un sustituto, una alternativa a no tirarle pesticidas, porque no que ya le tiraran cualquier pesticida, pues eso ya no iba a ser viable para mi hija, ¿no? Entonces, estaba yo en esas, pero de nuevo, los niños siguen creciendo, la familia tiene necesidades. Yo en ese momento ya estaba estudiando el MBA
No sabía que en ese momento que yo iba a fundar Tierra de Monte. En ese momento estaba yo buscando la manera de a ver cómo generar un ingreso propio para mi familia, pero ni por aquí me pasaba Ok. utilizar esta tecnología. Hasta que llega un día en el que tengo 3 pesos en la bolsa y yo estaba becada en ese momento en la maestría y pues había que comprar leche y llegué pues muy apenada y les dije, ¿saben qué? Lamento mucho decirles que voy a tener que abandonar la maestría, tengo que buscar un trabajo porque ya, o sea, porque necesito mantener a mi hija, porque sus problemas de salud pues eran bastante severos y pues había que pagar, ¿no? Y lamento mucho pues la beca que me han dado, ¿no? Pero bueno, pues yo tengo que solucionar esto. Entonces mis profesores ahí me dijeron, a ver, para tu carro, vamos a pensar con esto, o sea, con este año y medio que ya llevas en la maestría, ¿qué puedes hacer tú ahorita? ¿Qué es lo que tienes? Y yo en ese momento pues o sea, no lo veía como una fuente de ingreso, era simplemente como mi trueque con las señoras y me decían, a ver, piensa, piensa, piensa. Y entonces decís que lo único que tengo para vender pues es mi conocimiento de tal y tal y tal y tal. Y estos polvos feos que están regachos, que no sé qué. Y me dijeron, a ver, pensemos sobre estos polvos feos que están regachos. ¿Para qué sirven? ¿A quién se los puedes ofrecer? Mi maestra, se llama Cristina Palacios, en ese momento era mi maestra de modelo de negocio, me dijo, vamos a hacer un mini producto viable. O sea, con eso que tienes, vamos a hacer un mini producto viable, vamos a armar un plan, vamos a llamarle a las personas que pudieran estar interesadas en tu producto, toma mi celular, llámales. Y me pongo a llamar y me pongo a llamar y me pongo a llamar y me pongo a llamar. Uno de las personas a las que le llamo de entre, ¿te gusta 200? Me dice, Vaya. ok, esto que traes me interesa, me puedes mandar 200 kilos para la próxima semana. Yo como buena emprendedora hocicona, sí, por supuesto. Y bueno, pues en ese momento, pues ya, ¿no? Regreso de la escuela, regreso a la casa y digo, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Le hablo a mi socio, que es mi esposo, acabo de hacer esto, pues hay que solucionarlo, él confía en mí y bueno, pues compramos los insumos de la tienda de la esquina, de la tienda de galletas, la panadería nos regaló unos costales, enviamos el producto. Esta persona era un distribuidor, un asesor agrícola que estaba trabajando con uva de mesa en Baja California Sur. Ok. Tenía un problema severo de nematodos, la persona a la que estaba asesorando. Ya realmente pues no tenía nada que perder y así nos lo dijo, mira, pues ya igual se dio por perdido el cultivo, si puedes mandarme algo que yo veo alguna diferencia, pues podemos hablar. Mandamos el producto, efectivamente le vio una diferencia, le vio todos los errores de la vida, se pegaba, tapaba boquillas, olía bien feo, pero la sustancia activa, por decirlo así, que Ajá. llegaba, funcionó y nos dijo, a ver, hablemos, ¿no? Y gracias a él, y eso, o sea, y todavía trabajamos con él, afortunadamente, gracias a su confianza y a su guía, pues nos fue enseñando que, o sea, como todos esos ajustes que eran necesarios para poderlo hacer un producto que fuera viable de forma comercial. Él nos enseñó a hacer una ficha técnica, por ejemplo. Ahorita, pues evidentemente ya tenemos mucho más expertise, ya sabemos la normativa, pero pues en ese momento fue totalmente pues a prueba y error. Y fue eso, o sea, fue ese primer pedido, esa primer muestra de confianza de alguien más, lo que pues nos puso en este camino. Ok, vaya, interesante todo esto que comentas. Pero a ver, demos un paso 8 años hacia adelante, a este Ok, momento. En la actualidad, ¿cómo enfocan en Tierra de Monte la cuestión de la agricultura sostenible? ¿No? A lo mejor hace 8 años ese concepto todavía no era tan común como en la actualidad, que ya se está mencionando cada vez más y que creo que en los siguientes años pues, va a ser un lineamiento sí o sí, ¿no? A ver, cuéntame exacto. un poco al respecto. Mira,
nuestra historia y la razón por la que nosotros empezamos la empresa es la que ha dado origen a la misión y a la forma en la que hacemos las cosas. Nosotros partimos de supuestos, ¿no? Partimos del supuesto de que la agricultura regenerativa o la agricultura, empecemos por la agricultura orgánica, ¿no? Okay. No puede ser un lujo, porque como te decía, el derecho a la alimentación sana, segura y suficiente tiene que ser realidad para todas las personas independientemente de su estatus socioeconómico, independientemente de su capacidad de compra. Es absurdo que una persona que está en contacto con un alimento se enferme debido a ese alimento. Entonces, pensamos, ¿de dónde viene, no? ¿Cuál es el origen de que la comida orgánica sea más cara? Yo pensando, acordándome de mí en medio de esa tienda con un jitomate de 60 pesos en la mano, con 250 pesos en la bolsa para darle de comer a mi hija el próximo mes. Es más cara porque el manejo orgánico es más caro, porque hay menos rendimiento, hay menos productividad, porque hay más merma. Y entonces a lo que nosotros nos dedicamos es cómo hacemos que el orgánico sea lo nuevo convencional. ¿Cómo hacemos que la transición a la agricultura, primero orgánica, luego sostenible, luego regenerativa, se convierta en la forma más productiva, más rentable para los productores? Si nosotros queremos realmente que la agricultura cambie en su totalidad, tiene que ser una transición masiva, tiene que ser una transición convencional. Y eso únicamente va a ocurrir si el incentivo a corto, mediano y largo plazo para el productor está en cambiar estas prácticas. No es que el productor, y seguramente tú lo sabes mejor que yo, pues utilice los pesticidas porque le encanta andar intoxicándose cada tercer día. No es que utilicemos los fertilizantes porque nos encante estar pagando 30,000 pesos por tonelada de urea, sí, sino porque actualmente es una necesidad. La agricultura convencional es lo que es porque ha respondido a una serie de necesidades y tenemos que entender esas necesidades y cómo darles otras soluciones. Okay. En este momento donde estamos es que los químicos, particularmente los pesticidas, ya no nos están dando resultados. Las herramientas ya nos están quedando chicas porque las plagas ya se hicieron resistentes, porque las enfermedades ya se hicieron resistentes, porque los suelos ya perdieron su capacidad de producción, ya perdieron su fertilidad. Porque si hace 10 años les teníamos que poner quizá 20 kilos de urea, ahorita les tenemos que poner 300 kilos de urea para que nos den el mismo rendimiento. Lo que nosotros hicimos y la posición y la propuesta y la aportación de Tierra de Monte es entender cuáles son esas causalidades que hicieron que, por ejemplo, ahorita las plagas sean resistentes o que la tierra ya no tenga esa fertilidad y brindárselas. ¿Y dónde está? En la falta de vida dentro del suelo, en la falta de depredadores naturales, en la falta de controles biológicos que la tierra normalmente tenía, pero pues que fuimos eliminando por los diferentes manejos que le fuimos dando a la agricultura. Una mosca blanca, una araña roja. Antes, lleva aquí millones de años, la fitóftora lleva aquí millones de años. ¿Por qué ahorita es un problema? La roya del café lleva aquí millones de años. ¿Por qué ahorita es un problema? ¿Por qué no devastaba cafetales enteros hace, 400, 500 años? Porque había controles naturales. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es encontrar esos controles naturales, es encontrar por qué la selva amazónica o la selva lacandona no necesita que nadie le esté tirando sulfato de amonio para producir un montón de biomasa, y brindárselos a través de pues, estos productos que tienen microorganismos que tienen esos controles naturales, que solubilizan nutrientes, que se asocian con las plantas para poder traslocar ese nitrógeno, ese fósforo, y esa es justo la visión que nosotros tenemos. Una vez que nosotros podemos hacer que el ecosistema vuelva a funcionar de manera natural, digamos, de manera correcta, tenemos entonces una planta que está sana, en un ambiente que está sano, y una planta que está sana es
más productiva, es más resistente a enfermedades, a plagas, es una planta que necesita menos manejo y por lo tanto es una planta que necesita menos inversión para darnos. Y eso al final genera rentabilidad para los productores, que incentiva pues un círculo virtuoso que nos beneficia a todos, ¿no? A la tierra, al productor y a la sociedad entera, que pues al final tiene acceso a alimentos accesibles que a su vez son sanos y seguros. Ok, digamos que nos has mencionado en este momento más la perspectiva desde el punto de vista técnico, de si se pueden suplir o no los fertilizantes, si estamos teniendo un problema de presión de plagas y enfermedades, pero revisando información de Tierra de Monte me he dado cuenta que ustedes desde el punto de vista social también han realizado mucha colaboración con comunidades locales a lo largo de los años de existencia de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que han buscado al tener estas interacciones y qué beneficios han logrado? Claro, mira, o sea, todo esto no ocurre en el vacío. O sea, todo esto ocurre dentro de sociedades, comunidades humanas que son las que cultivan, ¿no? Entonces, digo, si bien nosotros ponemos muchísimo énfasis y somos muy rigurosos en la parte técnica, en donde nosotros realmente, digamos, a quien nosotros consideramos el eje y el foco de nuestro trabajo es el productor. Es el productor, son las comunidades de productores. ¿Por qué? Porque ellos son las manos, ellos son el esfuerzo que está detrás de todo el sector primario. Ellos y ellas, por supuesto, tienen requerimientos básicos, ¿no? Que todos necesitamos. Tienen que pagar transporte, comida, sustento, vestido, salud, educación. Tienen que tener como estas necesidades resueltas para ellos y sus familias, porque pues es un trabajo, la agricultura tiene que ser un trabajo digno. Entonces, lo que nosotros hacemos con estas comunidades va por ese lado, ¿no? Por entender cómo nosotros desde donde estamos, desde la parte tecnológica, desde la parte comercial, podemos ser una herramienta para que ellos generen su actividad de la mejor manera posible y obtengan los mejores resultados por su esfuerzo. Pero por otro lado también, que podamos crear una comunidad de aprendizaje donde nos estemos retroalimentando de lo que ellos saben, ellas saben y nosotros sabemos. Nosotros conocemos una parte, la parte técnica, no sé, de repente tenemos mucho trabajo, por ejemplo, en diseño de planes de fertilización, en diseño de planes de manejo integral de plagas, mejores prácticas de riego, etcétera, etcétera. Pero el productor, la productora son los expertos de su tierra, de su cultivo y de su situación. Sí. Nosotros podemos llegar a decirles misa, pero realmente los que conocen si las cosas son viables o no son viables son ellos. Así es. Hay muchos, por ejemplo, muchos diagnósticos de ciertas especies, o sea, todos conocemos como las especies más, digamos, más comunes, ¿no? Dentro de la actividad agrícola, pero cada lugar tiene su particularidad, cada suelo tiene su particularidad, cada región tiene un clima específico, tiene un patrón de lluvias específico y tiene una dinámica social y económica y política incluso muy específica. Entonces, para que funcione nuestra tecnología y la que sea, ¿no? Cualquier tipo de solución, tiene que entender muy bien el contexto en el que se está desarrollando y los actores que lo están viviendo. Y en este caso son los productores. Trabajamos mucho con todo tipo de agricultores, ¿no? Desde grandes comercializadoras hasta pequeñas comunidades campesinas. Okay. Que, por ejemplo, te pongo un caso muy, muy lindo en el Estado de México, en Huehuecalco. Trabajamos con unas familias que siembran maíz criollo. Y esto es un ejemplo muy bueno justo de estas particularidades. Maíz criollo o sea, conocemos 64 razas, pero de ahí hay una cantidad inmensa de variedades que, o sea, prácticamente cada familia tiene su variedad. Entonces, poder hablar con las personas que desarrollaron ese maíz, que conocen perfectamente bien el ciclo de ese maíz, que nos enseñan sobre el ciclo de
de las lluvias, el ciclo de la luna en ese lugar específico, pues es algo súper enriquecedor, que robustece un chorro lo que nosotros podamos aportar, pero que además también nos permite integrar más conocimiento que después podemos ir a llevar con otras comunidades. Entonces es como un intercambio, un flujo que, o sea, ya como pensando y remontándome a mis abuelas, una de los momentos que esperaban con más ansias era pues las fiestas patronales, donde pues sí, era la pachanga, ¿no? Pero también se intercambiaban semillas y también se intercambiaban como los tips para sembrar estas semillas. Y pues finalmente nuestras culturas, nuestras sociedades y nuestros pueblos así aprendieron y es algo que nosotros honramos y que pues vemos perfectamente vigente en la creación de conocimiento actual, que bueno, ahora le llaman innovación compartida, ¿no? Sí. Es innovación abierta. Si le queremos poner un término, es innovación abierta, open source, pero bueno, no es el hilo negro, es algo que llevamos haciendo muchos años. Así es. Siglos, ¿no? Entonces, poder continuar con eso e integrarlo a la ciencia creo que lo que nos ha permitido beneficiarnos mucho, creo que sobre todo beneficiarnos mucho, pero también llevar beneficios a estas comunidades. Adriana, me encanta la narrativa que nos estás contando y te hablo en términos de narrativa porque al final entiendo que esto necesitamos hacerlo más visible cada vez, ¿no? O sea, ya te había dicho, bueno, cada año se está hablando más de agricultura sostenible, pero este tipo de historias tenemos que contarlas. Y en este sentido quiero hacer aquí un enlace porque ustedes como empresa, como Tierra de Monte, fueron reconocidos en los premios GOULA 2023 como mejor proyecto productivo sostenible, ya sea en agricultura, ganadería o pesca, dentro de la categoría de conciencia ambiental. ¿Qué implica para ti, Adriana, como cofundadora de Tierra de Monte, haber sido reconocida en los premios GOULA? Mira, primero que nada es un gran honor. Estuvimos y compartimos espacio, compartimos panel con grandes proyectos, con grandes colegas, con empresas grandes, chiquitas, con gente de todo el país que está trabajando proyectos increíbles. Entonces, que nos reconocieran a nosotros, pues nos da muchísimo orgullo, también nos llena de humildad, ¿no? Y también de una gran responsabilidad, porque creo que cada vez más la agricultura se está posicionando en el justo lugar que le corresponde. Para nosotros, la pandemia sobre todo fue un momento como muy importante porque fue, creo, la primera vez donde de manera masiva se reconoció la importancia que tiene al campo. Antes de eso, digo, si bien siempre ha tenido esta importancia, creo que hubo un triste periodo en el que pues se veía un poco menos, no, o sea, en ambos sentidos, sí. En menos visibilidad, pero también como si fuera menos que la industria secundaria o que la industria de servicios. Cuando viene la pandemia, incluso teníamos nuestro chiste interno y varios colegas, varios compañeros nos mandamos a hacer nuestra playera de los esenciales. Ok. Porque sí es cierto y creo que fue como de uno de los momentos en la historia reciente donde la gran sociedad empieza a entender lo esencial, que efectivamente llegue a dimensionar lo esencial que es el sector primario, lo esencial que es un productor, un campesino, no es esta persona que está por ahí en el cerro, no, es un agente económico que te da a comer 3 veces al día. Sí. Y que además mueve nuestra economía, que además fue la única que creció durante la pandemia. Ahorita el PIB del sector primario es de los más fuertes a nivel nacional, ¿no? Entonces, poder estar en este momento, en el movimiento, incluyendo los premios GOULA y otras iniciativas que precisamente están poniendo al agro en la conversación de todos los días de la sociedad, te digo, por un lado es un gran honor, pero por otro lado también es una gran responsabilidad, porque tenemos que ser dignos representantes de nuestro sector. Tenemos que tener
sabiduría, por decirlo así, de poder traer a las plataformas como la tuya y como otras, pues la voz del campo, que bueno, nos dieron digamos, esa responsabilidad de hablar por los compañeros, de hablar por las compañeras. Híjole, todo el tiempo da un poco de miedo. Y todo el tiempo estamos esperando como realmente dar el mensaje que tenemos que dar, y todo el tiempo estamos como hablando con los productores y las productoras como ¿y qué más tenemos que hacer? ¿Y qué más tenemos que transmitir? Y bueno, pues esperamos poderlo hacer de la mejor manera posible. Y en estos momentos que ya has vivido esta experiencia con los premios Goula, ¿cuál sería tu principal argumento para invitar a otros proyectos a participar en siguientes ediciones? Pues mira, en primer lugar, o sea, la primera sería que tenemos que retarnos, que los premios Goula y en general las iniciativas de esta naturaleza nos invitan a reflexionar y a ser muy críticos y muy críticas de lo que estamos haciendo. Yo puedo decir que todo lo estoy haciendo perfecto y maravilloso, pero pues hay que invitar a otros a que nos vean, ¿no? Al escrutinio, y que nos digan si sí es cierto que de veras lo estamos haciendo tan bien. No se trata de buscar como el reconocimiento, que me premien, sino justo tener como una brújula de si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, y esa sería la primera, ¿no? Ponernos un reto y ponernos ante el ojo público, pues así, ¿no? Vulnerables, así como estamos, de a ver, dime, y si lo estoy haciendo mal, pues también saber, ¿no? Por dónde vamos mal. La otra es poder tener la oportunidad de conversar y de aprender de otros proyectos. Cuando estás en certámenes, en iniciativas, en programas de aceleración, de las cosas más enriquecedoras es sí la retroalimentación que te dan los jurados, los mentores, pero sobre todo lo que puedes aprender de los otros compañeros y las otras compañeras emprendedoras y emprendedores que también están en la misma trinchera. Afortunadamente hemos tenido la fortuna de pues caer en comunidades muy lindas, donde terminamos a veces haciendo ahí círculo de lágrimas, ¿no? Porque pues, de repente se pone muy dura la situación. Experiencias. Exactamente, ahí círculo de autoayuda. Y eso es muy valioso, pero también pues como recibir estos consejos, y en tercer lugar también brindar lo que ya sabes. Cuando en este caso, ¿no? A nosotros el mercado nos ha favorecido con la confianza, cuando los que generan estas iniciativas te favorecen con esa confianza, pues adquieres también la responsabilidad de compartir lo que sabes, compartir los errores que has tenido, compartir las experiencias que han tenido, para que pues si se van a tropezar con una piedra, que no sea con la misma con la que ya te tropezaste tú. Sí. Y contribuir a que el crecimiento de nuestro sector, de nuestra comunidad, de nuestro país, pues vaya para más, ¿no? Muy bien, hasta este momento hemos hablado o nos has contado ya bastante sobre Tierra de Monte, pero nos falta que nos cuentes algo muy importante. ¿Cuáles son las soluciones en forma de productos y o servicios que ofrece Dalagro? Claro, mira, nosotros como bien dices, son dos elementos. Lo primero, la parte como física, tangible, son los productos. Tenemos un portafolio de 9 productos ya, Okay. enfocados a agricultura, y 3 productos enfocados a acuicultura. Son productos basados en hongos y bacterias, son biológicos, que están formulados con bioestimulantes, con extractos botánicos, son consorcios microbianos que pues van orientados a solucionar y a dar respuesta a las diferentes necesidades del productor y de la planta en los diferentes momentos de la vida, ¿no? Tenemos uno para raíces, uno para enfermedades, para plagas, para floración, etc. Cualquier producto, el que sea,
necesita forzosamente de una transferencia tecnológica, de una conversación. Okay. Necesita de la capacidad de entrar en un contexto en el que pues, realmente pueda servir para lo que es. En ese sentido, pues nosotros empezamos, o sea, cuando te cuento cuando empecé, pues yo pensaba que yo me iba a dedicar a vender producto y ya. Y me di cuenta, pues con el tiempo que no, o sea, que había que entrarle, yo no soy de agrónoma, yo soy bióloga, ¿no? Entonces, pero pues que había que entrarle a aprender sobre sistemas de riego y sobre boquillas y que si la de cono hueco y que si planes de fertilización, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos tenido que formar mucho y bueno, también contamos con una red de expertos y dentro del equipo mismo, ¿no? Ya tenemos gente que tiene esa expertise, porque es muy importante dar ese acompañamiento a los productores. Entonces, la segunda parte es esta asesoría técnica, este acompañamiento técnico, donde pues revisamos el cultivo como desde todo el sistema, ¿no? Desde los análisis de suelo, la interpretación de los análisis del suelo, diagnóstico, el plan de manejo, el plan de fertilización, el plan de plagas, el plan de riego, si es a cielo abierto, si es rodado, si es invernadero, cada uno de estos sistemas pues necesita un acercamiento y un manejo específico. Y ahí es donde entra esta conversación que te digo, ¿no? Donde nosotros aprendemos de los productores y nosotros también brindamos la experiencia que tenemos a los productores para que en conjunto el servicio y el producto pues funcionen como una solución completa. Estamos ahorita en pues prácticamente todo el país, afortunadamente, y bueno, pues brindamos soluciones desde cosas puntuales como control de araña roja, por ejemplo, o de piojo harinoso, perdón, o no sé, en el caso, por ejemplo, de esta experiencia que te cuento de maíz criollo en Huehuecalco, en Segache, tenemos también experiencias con maíz criollo, pues nos metemos todavía mucho más a profundidad, incluso con la parte de la comercialización, y ya procesos más grandes, proyectos más grandes, tienen que ver con transición regenerativa completamente, ¿no? Fresa, por ejemplo, desde de llevar la fresa de un manejo convencional normal hasta que se convierta en una entidad más de un ecosistema donde recuperemos el ciclo del nitrógeno, donde sea un mecanismo para captura de carbono, donde recuperemos polinizadores, todo dentro de un proceso que haga todo esto que te comentaba, ¿no? Optimizar los insumos, mejorar el rendimiento y mejorar la calidad y la rentabilidad del productor, gracias a la regeneración de su ecosistema, no a pesar de. Ok, excelente. Ese último servicio lo explicaste muy sencillo, pero tiene una enorme complejidad. Qué bueno que estén haciendo eso. Sí, es un proyecto, debo decirte que yo estudié, bueno, mi especialidad en ciencias, tengo una maestría en ciencias en restauración ecológica. Esa la estudié en Canadá en 2009, 2010, y en ese momento yo no pensaba yo no me imaginaba cómo se podía aplicar a la agricultura. Yo en ese momento estaba pensando pues en bosques, como ecosistemas prístinos y estos proyectos, la verdad que para mí son como, son las cosas, yo nací para esto. Sí. O sea, son los que me llenan de emoción porque porque traigo a juego como todos estos conocimientos de ecología, de interacciones macrobióticas, microbióticas, recuperación de cuerpos de agua. Es un proyecto gigante de 3 años, precioso, que además involucra una interacción y un involucramiento de la comunidad enorme. Y bueno, pues espero que cuando tengamos los primeros resultados, pues te puedo invitar para que veas cómo se ve. Ojalá que sí, y me da mucho gusto que estés aplicando tus conocimientos científicos a ello. Ya para finalizar, Adriana, la pregunta difícil. ¿Dónde se ve Tierra de Monte en 10 años? Haciendo puros proyectos como estos. Bueno, no puros proyectos, no puros proyectos en términos de lo grande, sino más bien en términos de que toda la agricultura se convierta en lo que siempre fue. Si nos ponemos a pensar, la agricultura es la actividad humana de reverdecer, ¿no? Es la actividad humana de cuidar la vida vegetal.
es absurdo que justo la agricultura tenga esta huella ecológica tan dañina, que sea este generador de gases de efecto invernadero, que sea este flujo de contaminación hacia la tierra y también pues de enfermedad hacia las personas. Si podemos, tenemos que, cuando podamos recuperar como esa vocación natural que tiene la agricultura, el cambio climático lo tenemos resuelto en 2 años. Entonces, más que ver a Tierra de Monte, yo veo a la agricultura en 10 años haciendo eso, siendo ese mecanismo para volver a este planeta verde y lleno de vida. Y a Tierra de Monte como una herramienta, como siendo partícipe y aportando a que eso ocurra. Excelente, ojalá que así sea. Si alguien está interesado en hablar con ustedes sobre alguna de las soluciones que ofrecen, ¿cuál es el mejor medio para contactarlos? Mira, estamos en todas las plataformas. La página es www.tierrademonte.com. Ahí nos pueden escribir. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos ahí dentro de estas plataformas un botoncito que los enlaza directo a WhatsApp. Y con ello, pues, nuestros asesores o yo misma, ¿no? De repente estoy ahí y contestamos todas sus dudas y pues súper abiertos a colaborar, a aprender y pues a seguir aportando. Dame tu comentario final para la audiencia, por favor. Pues primero que nada, agradecer el espacio, agradecer su tiempo, gracias por regalarnos 41 minutos de su vida. En este mundo acelerado sabemos que eso es un gran honor. Y bueno, pues nada más hacer la invitación a que pensemos, a que soñemos en el mundo que queremos ver, la agricultura en la que queremos vivir y cuál es la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para llegar ahí y pues también entender que somos muchos los que queremos esa vida, esa bonita vida y esa vida buena que queremos y pues tenemos que colaborar, tenemos que aprender los unos a los otros y pues tenemos que hablarnos y comunicarnos y pues esa sería la invitación. Adriana Luna, de Tierra de Monte, muchísimas gracias por venir aquí a Podcast Agricultura a platicarnos sobre este proyecto tan interesante. También quiero agradecer a Fedra Villagrán de los premios GOULA por hacer posible esta conversación. Y a todos ustedes, como siempre les digo, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.